Our culture in North America is undergoing great stress. Nuestra cultura en Norteamérica está pasando por tiempos difíciles. Carnality seems to have taken hold of our entire countries. La carnalidad parece que ha tomado control de todo esto. Our society is in retreat, and our culture is in retreat from decency. Nuestra cultura y nuestra sociedad están escapando de la decencia. And it is important that we look into the Word of God to see what the Lord tells us about how we are supposed to live. Y es importante que miremos a la palabra de Dios para saber lo que el Señor nos dice, cómo debemos nosotros vivir. Our culture is drifting, and the church is challenged to join our culture in that drift. Nuestra cultura está yendo a la deriva y se nos ha dado el desafío de unirnos a nuestra cultura para también ir en ese mismo camino. Recently I read, and you may have read also, that the Assemblies of God, a traditionally holiness organization, Recientemente leí, tal vez usted se enteró, que las asambleas de Dios, que tradicionalmente son parte del movimiento de santidad, the Assemblies of God of Australia had a conference and decided to relax their standards of holiness. tuvieron una conferencia en Australia y decidieron abandonar o relajar un poco sus estándares de santidad, Particularly as they relate to divorce and remarriage, particularmente cuando se trata del divorcio y el nuevo casamiento and alcohol consumption. y el consumir el alcohol. It is now permissible for them to drink socially as long as they don't get drunk. Ahora es apropiado para ellos el tomar si es que lo hacen simplemente socialmente. I believe it is God's will for us to leave alcohol alone altogether. Yo creo que es la voluntad de Dios que dejemos el alcohol afuera completamente. So we must not join them in this drift toward compromise. Así que no podemos unirnos a ellos en estar a la deriva en este tipo de compromisos. There is a great move toward accommodating our culture, Hay un mover grande de el acomodar a nuestra cultura and they want us to be religiously correct as well as politically correct. y quieren que seamos religiosamente correctos y también políticamente correctos. And this has led to the acceptance of homosexuality, even homosexual priests in other denominations. Esto ha llevado a la aceptación del homosexualismo y aún sacerdotes homosexuales en algunas denominaciones. Years ago, those denominations would never have accepted such a lifestyle. Hace algunos años esas denominaciones no hubieran aceptado ese estilo de vida. But this drift has affected all of them and is affecting to some degree even us. Pero eso de andar a la deriva les ha afectado a ellos y en alguna medida también nos está afectando a nosotros. So we must reiterate our stand for holiness and righteousness in this age of ungodliness. Así que tenemos que reiterar nuestra parada firme en contra de la injusticia y por causa de la santidad en este mundo. Hallelujah. Because the apostolic Pentecostals are among the only ones left who are holding up the banner of holiness. Porque los pentecostales apostólicos son los únicos que están levantando el estandarte de la santidad. And many in other denominations are counting on us to continue to hold up that banner. Y hay muchos en otras denominaciones que están contando con nosotros para que levantemos ese estandarte. And I believe God is counting on us too. Y yo creo que Dios también está contando con nosotros. Now they ask me to talk about holiness today, Nos pidieron que hablemos acerca de santidad hoy. and so let's provide this definition of holiness. Así que vamos a proveer una definición de la santidad. By holiness we mean an inner sanctification Queremos decir por santidad una santificación interna that motivates us to commit ourselves and our lives to the Lord Jesus, que nos motiva a entregar nuestras vidas completas al Señor Jesucristo and to lead separated lives. y vivir vidas separadas. Actually, holiness means separation.
La palabra santidad significa separación. The word holy involves the idea of being separate from. La idea de santidad implica la idea de estar separado de algo. Holiness is conforming to the character of God. La santidad es el conformarnos al carácter de Dios. For he said, "Be ye holy, for I am holy." Porque Él dijo, sed santos como yo soy santo. Walking in holiness means to separate ourselves from the world and from the ungodliness of this Caminar age. en santidad quiere decir separarnos a nosotros mismos de la injusticia y el pecado de este mundo. But it also involves our acceptance of and dedication to the righteousness of God and the Word that teaches us to live holy in this world. Pero también implica una aceptación y una consagración a la verdad de Dios y a Dios mismo, y la palabra nos enseña a vivir con justicia en este mundo. Some say holiness is just something that is within the heart. Alguien dice santidad es simplemente algo que está dentro del corazón. And that's right, but holiness that is hidden is incomplete. Y eso está bien, pero una santidad que está escondida es incompleta. Holiness needs to be expressed, La santidad necesita ser expresada manifested. y manifestada. And that manifestation takes righteousness is the way we manifest the holiness that is within. Y por medio de nuestra justicia es como manifestamos la santidad que tenemos por dentro. It's an expression that is relative to our choices of entertainment. Es algo que está relacionado con cómo escogemos nuestro entretenimiento. The choices that we make in our styles of apparel, Lo que escogemos nosotros en nuestro estilo de vestidura, in our speech. en nuestro discurso. We manifest holiness in our morals and our ethics. Manifestamos santidad en nuestra moral y ética. Pentecostals avoid harmful practices that enslave our bodies and our minds. Los pentecostales evitan el tipo de prácticas que pueden hacer esclavos de nuestros cuerpos o mentes. When we come to God, we repent of those things that are in the world Cuando venimos a Dios nos arrepentimos de las cosas que están en el mundo, that would separate us from God. que nos separarían de Dios. We want to draw near to Him and away from the world. Queremos acercarnos a Él y alejarnos del mundo. I live not too far from Huntsville, about 20 miles. Yo vivo como a 20 millas de Huntsville, At Huntsville, there's the state prison. y ahí es donde está la prisión estatal. I doubt whether any of those prisoners who are paroled out Yo dudo que si algunos de esos prisioneros que son soltados bajo fianza, go down the road to find a realtor que van abajo ahí de la calle para encontrar and ask, is there any property right up next to the fence of the prison? y no van a preguntar a alguien que venda casa si es que hay una propiedad que esté cerca de la prisión para I'd comprarla. like to buy a couple of acres to build a house on. No dicen yo quisiera comprar unos 2 acres para construir mi casa ahí. I'd like to look out every morning as I eat breakfast to see the razor wire. Mientras tome desayuno en la mañana, yo quiero mirar ahí todo ese alambre tejido And por the allá. guard towers. Y quiero mirar las torres de los guardias. You think they would do that? ¿Usted piensa que ellos harían esto? They want to get as far away as they Ellos possibly quieren can alejarse tan lejos como puedan de ese lugar, from where they were incarcerated. del lugar donde ellos estaban encarcelados. When we come to God, it's that way. We want to get as far away as we can Cuando venimos a Dios es igual, queremos alejarnos cuanto podamos from the worldly things that held us in bondage. de las cosas mundanas que nos tenían como esclavos. I believe that's the work of the Holy Ghost in our lives. Yo creo que ese es el obrar del Espíritu Santo en To nuestras move us vidas. away from the ungodliness. Alejarnos de las cosas that que was son once in our injustas lives. que teníamos en nuestras vidas previas, So we can be pure and holy before Him. porque queremos ser puros y santos en la presencia de Dios. I think we are tempted today Yo creo que estamos tentados hoy to think that we cannot preach about certain things. de pensar que no podemos predicar acerca de algunas That cosas, if we do, people won't like us. que si lo hacemos la gente no nos va a querer. If people liking us is our motivation, holiness is doomed. Si es que el hecho de que la gente nos quiera o no es nuestra motivación, entonces la santidad va a decaer completamente. Some tell us, now wait a minute,
preach about certain things because there are those people who are involved in that out in the congregation. Hay gente que dice no puede predicar acerca de estos temas porque hay gente que está envuelta en esos pecados en la congregación. You can't preach against drugs because there's some out here in the congregation maybe who are involved in that. No puede predicar de drogas porque hay alguien en la congregación que seguramente están en drogas. You can't preach against divorce and remarriage because there's somebody out here who is in that situation. No puede predicar sobre divorcio y nuevo casamiento porque hay gente que está pasando ese tipo de cosas. I told our church, I said, I know that some of you out there are in that situation. Yo le digo a mi iglesia, yo sé que algunos de ustedes ahí están en esta misma situación. We have to take people as they come to us. Tenemos que aceptar a la gente como vienen a nosotros. But I said, we're not aiming at you. We're not making a target of you. Pero no estamos apuntando a usted y no lo estamos viendo como un blanco para dispararle. But we're going to preach the Word of God, and Pero that's vamos still a in the Bible. predicar la palabra de Dios y lo que está todavía en la Biblia. Pretty soon it'll get where, well, you can't, right now, well, you can't preach against fornication because there's some couples living together out here. Y después va a llegar el tiempo cuando va a decir no puede predicar en contra de la fornicación porque hay unas parejas que están viviendo juntos. Pretty soon it's going to get where you can't preach against sin because there's some sinners out here. Y después va a decir no predique contra el pecado porque hay pecadores en la congregación. That's what we do. That's what God has called us to do. Pero vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho que nosotros hagamos. To preach against the ungodliness and sin that is in this world. That's what God saves us from. De predicar lo que Dios nos ha revelado en la Escritura porque Dios nos está salvando de todo ese tipo de cosas. I believe it takes courage Yo to creo que serve as toma ministers of the gospel. valentía el servir como ministros del Evangelio. And if we ministers cannot bring ourselves to preach holiness and challenge the culture with the Word of God, Si es que nosotros como ministros no podemos predicar la palabra de Dios que está desafiando a esta cultura, maybe we need to go sell shoes. entonces tal vez tenemos que ir y vender zapatos. That's good. Now, courage does not equal stupidity. Ahora, la valentía no es igual a la estupidez And holiness preaching y la predicación de la demands and santidad requires wisdom and understanding. demanda y requiere sabiduría y entendimiento. We deal first with principles Primero hablamos de principios and then specifics as they apply to the principles, as we apply the principles to the contemporary lifestyle y of our después people. acerca de cosas específicas cuando aplicamos estos principios a las vidas que estamos viviendo en este mundo. But somebody says, well, what if that particular thing that you're talking about is not mentioned in the scripture? Y hay gente que dice, pero ¿qué tal si esa cosa particular que usted está mencionada no está en la Escritura? Some people demand chapter and verse. Algunos dicen siempre, dame capítulo y versículo. But when you read Galatians 5, Pero cuando usted lee Gálatas 19 through 5, 21, 19 al 21, Paul describes the works of the flesh. Pablo describe las obras de la carne. And after listing all of these sinful Y practices, después de dar una lista de todas esas he prácticas, adds this phrase, él añade esta frase, and such like. y cosas semejantes a estas. And anything else that comes along that's Y like these cualquier things. otra cosa que viene que se parezca a estos otros pecados. I believe it's the responsibility of the teaching ministry in every generation Yo creo que es la responsabilidad del ministerio de enseñanza en cada generación to define definir what and such like really means. qué es lo que significa cosas semejantes a estas. TVs didn't exist when Paul was writing those things. Las televisiones no existían cuando Pablo estaba escribiendo estas cosas. They didn't smoke cigarettes back then. No fumaban cigarrillos en ese tiempo. They didn't wear miniskirts back then. No se vestían minifaldas en ese They tiempo. didn't have internet pornography back No then. tenían pornografía en el internet en ese tiempo. And such like. Y cosas semejantes a estas. It's the responsibility of the teaching ministry in every generation Es la responsabilidad del ministerio de cada generación definir what sin is and draw a line. qué es lo que es el pecado. What if somebody says, well, what if my conscience
does not convict me of certain things. Pero hay gente que dice, pero ¿qué tal si mi conciencia en realidad no me acusa de ciertas cosas? If you read 1 Corinthians 4, Si usted lee 1 Corintios capítulo the 4, first few verses of that chapter, los primeros versículos de ese capítulo, you will see that Paul says, even if your conscience does not condemn you, usted va a ver que Pablo dice, aunque su conciencia no le condene, that does not make you innocent. eso no le hace inocente. So whether your conscience bothers you or not about certain things, Ya que si tu conciencia te molesta o no con we are relación a subject ciertas to the Word cosas, of God, estamos sujetos a la palabra de and we are Dios subject to our spiritual authorities, y estamos sujetos a nuestras as they autoridades teach us how to live espirituales godly in y this ellos present nos world. enseñan a vivir piadosamente en este mundo presente. Now, holiness Ahora, la santidad doesn't just involve our behavior and our relationships, no simplemente envuelve nuestra conducta y nuestras relaciones, but there are other matters pero hay otras áreas such as abortion, como aborto, many ethical decisions, de decisiones de ética and there are the black arts. y también las I'm artes talking about mágicas negras, black magic. I'm talking about magia astrology. negra, I'm talking astrología, about superstitions, supersticiones, and those things. y todo ese tipo de The cosas. Bible has a lot to say about those things. La Biblia tiene mucho que decir con relación a esto, But a lot of people in our culture today are dabbling in that. pero mucha gente en nuestra cultura se están metiendo en esas And cosas. I believe holiness requires us to evaluate what we're involved in and make sure that it is not against the Word of God. Pero yo tengo que asegurarme que la santidad nos explica qué cosas yo puedo envolverme y qué cosas no puedo envolverme. Gambling is involved in this. El apostar está envuelto en estas cosas. Perhaps you heard on the news yesterday, as I did, Tal vez usted oyó en las noticias ayer, como yo lo hice, that one of the candidates for president of the U.S., que uno de los candidatos para presidente en los Estados Unidos, Hillary Clinton by name, se llama Hillary Clinton, was criticized by the wives of the other Democratic candidates fue criticada por las esposas de los otros candidatos demócratas because she was campaigning like a man, porque estaba haciendo su campaña como un hombre, because she was not feminine enough. porque no era suficientemente femenina, She was being too masculine. era demasiada masculina. And so, day before yesterday, she gave a speech on the Senate floor, Así que hace un par de días atrás, ella dio un discurso en el Senado and purposely wore an outfit. y a propósito se vistió. Can I be plain here? ¿Puedo ser honesto acá? Purposely, well, you must have heard the news too. Purposely wore an outfit to reveal cleavage. Y que se puso algo para revelar un poco de sus senos. It was as though she was saying, you want me to act, you want me to look like a woman? Es como que estuviera diciendo, ¿quieren que actúe como una mujer? See? But you will notice, how many times have you seen her wear a dress or Pero skirt? usted ha notado cuántas veces usted la ha visto con un vestido o una falda. The news made mention that up until the 1990s, Las noticias mencionaron que hasta los 1990 women were not allowed on the Senate floor que a las mujeres en el Senado in pants. no se les permitía entrar con pantalones. But see Wow. how that is changing? Y usted See ve how cómo our eso está culture cambiando, is changing? cómo la cultura está And they are cambiando pressuring you y le están presionando a to usted change also. para cambiar también junto To con say, ellos. well, I know the Word of God says that, Para decir, pues yo sé que la palabra de Dios dice eso, but I don't think it's a big deal. pero no creo que sea algo tan importante. If God said it, it's a big deal. Si Dios lo dijo, es importante. If the Bible teaches it, it's a big deal. Si la Biblia lo enseña, es algo muy importante. That's because the Bible teaches it is the reason our ladies wear dresses and skirts rather than pants. Es porque la Biblia lo enseña que nuestras damas se ponen vestidos y faldas en vez de pantalones. It's not just because some preacher decided that was a good thing. No es porque un predicador decidió eso va a ser algo bueno.
It's because God said it's an abomination Porque Dios dijo es una abominación for us to wear apparel pertaining to a woman, or women wear apparel pertaining to a man. que un hombre que se vista ropa de mujer y una mujer se vista ropa de hombre. Am I in a holiness church today? Is that all right? ¿Está bien esto con relación a la santidad? God is serious about this matter of holiness. A Dios le importa mucho este tema de la santidad. He says, without it, no man shall see the Lord. Él dice que sin santidad nadie verá al And Señor. that tells me God's serious about these things. Y esto me dice a mí que Dios piensa que esto es algo muy importante. He sent grace, the Bible said, in Titus 2:11 and 12, En Tito 2, 11 y 12 dice que Él envió gracia to teach us that Para- denying ungodliness para enseñarnos and que, worldly lust, que negando we should live soberly, righteously, and godly in this present world. que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivimos en este siglo sobria, justa that y still in your piadosamente. Bible? ¿Eso todavía está en su Biblia? Then I believe God expects us to conform to that. Y yo creo que Dios espera que nosotros nos conformemos If a you- este patrón. If you must live righteously, Si usted debe vivir justamente, you can live righteously. usted puede vivir God never justamente. asked you to do anything that was impossible. Dios nunca le pidió a usted hacer algo que fuera imposible. And He gives you the Holy Spirit. He gives you the power of God Él le da a usted el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, to help you, to strengthen you, para ayudarle y fortalecerle, to be an overcomer para ser un vencedor and live according to His will in this present y world. vivir de acuerdo a su voluntad en este mundo presente. Now, I know many of the specifics your pastor can answer and guide you, and I won't try to preempt him. Y yo sé que algunos de los situaciones específicas su pastor puede responder a esas y yo no quiero tomar ese lugar. You need to listen carefully to your spiritual authority. Usted necesita escuchar cuidadosamente a su autoridad espiritual. But they mentioned that we would have a question time here. And Pero so dijeron que vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas en este lugar. I'll be glad to take some questions. Así que si usted tiene alguna pregunta, este es el tiempo para hacerla. I'm not saying that I will answer them to everybody's satisfaction, No estoy diciendo que las voy a responder a la satisfacción de cada persona, but we'll take them. pero vamos a tomar esas preguntas. Si alguien tiene preguntas, On hermano, the subject of holiness. sobre el tema de la santidad. Si usted quiere hacer una pregunta, levante la mano y van a llevarle el micrófono de tal manera que pueda estar grabada también su pregunta ahí. El hermano allá, por favor. Could you define the way of dressing of a man and a woman? How would you define what's appropriate for a man or a woman? Si, la pregunta es si puede definir qué es apropiado vestirse para un hombre y para una mujer. There are obvious differences in the way men and women dress. Hay diferencias obvias entre la manera en que un hombre y una mujer se visten. Regardless of what directions culture moves in, No importando las direcciones en las cuales la cultura se mueva, we have to remember that God said it's an abomination tenemos que acordarnos que Dios dijo es una abominación for women to wear that which pertaineth to a man. para que la mujer se vista aquello que le pertenece al varón. In our culture, the way that we define, I notice the way that we define a man's apparel basically is through the pants. En nuestra cultura, la manera en que definimos qué es un vestido de un And a varón es a woman's través in de the- los pantalones. In the skirt, Y la mujer es una falda. so that their legs are not wrapped. If you read in the Bible, Si usted lee en la escritura, you will find that nakedness to God is different from the way we think of nakedness. la desnudez para Dios es diferente de lo que nosotros pensamos que es desnudez.
When we think of nakedness, we think of, not having a stitch on, but not having anything on. Ya, cuando hablamos de desnudez, pensamos que quiere decir que no tenemos nada puesto. Nothing. But Nada. But see, God spoke of nakedness as revealing the thigh. Pero Dios habla de la desnudez como aquel que revela el So muslo. the women did not wrap their legs separately, Así que las mujeres no envolvían As- cada pierna as men were separadamente, allowed to do. como se le permitía hacer a los hombres. And even the men were not allowed to reveal their thighs. Aún ni a los hombres se les permitía revelar el muslo. And God called that nakedness. Y You Dios read- decía que look it eso up in your era Bible. desnudez. Mírelo en su Biblia. The priest had to be careful when he went up on the altar so El- as not to show himself and reveal his naked. El sacerdote tenía que tener cuidado como subía por las gradas para el altar, o para que subía al altar para que no revele su desnudez. So God has always, God has said in the Word that there is a way that you dress that is peculiar to a man and a way that you dress that's peculiar to a woman. Entonces Dios ha dicho en su palabra que hay una manera de vestirse que es peculiar o apropiada para el hombre y hay otra que es peculiar o apropiada para la mujer. But women did not separate their legs so as to reveal the shape of their legs and their thighs. And Las mujeres no their lower body. separaban sus piernas o las envolvían separadamente para no revelar la forma de ellas. And I think, if I remember correctly, well, just this morning I went into a restroom and I saw just a symbol on that restroom door. En la mañana hoy yo entré a un baño y vi un símbolo en la puerta de If I ese could baño. not read, Si es que yo no hubiera podido I leer, could not read English. si no hubiera podido leer inglés, I saw the symbol. yo miré el The símbolo. man's room is El cuarto para los he's varones, wearing pants. él está con I pantalones. don't go in the room that's marked by a symbol. No voy al cuarto donde With a está skirt on marcado it. con un símbolo de alguien con una falda. So even our culture recognizes that is traditional. Aún nuestra cultura reconoce que eso es tradicional. That's the way men and women in our country, in our time, in our generation, and back many years, many generations back. That's the way that we delineate man and woman's. Y esto va de generaciones pasadas y esa es la manera en que delineamos entre los hombres y las mujeres. Where it's zippered is not the big deal. In other words, where the zipper's in the front or on the side. No importa dónde se encuentre el cierre, al frente o al lado. Okay? Eso no es That's not the main thing. Eso no es lo que hace diferencia It's entre the shape. el vestido de uno o de It's, otra. it's the fact that you see there. That's why Hillary Clinton is getting criticism for not wearing dresses and for wearing pants all the time. Por eso es que Hillary Clinton está siendo criticada por no ponerse vestido, sino por vestirse pantalón todo el tiempo. 15 years ago, in our own Senate, she would not have been allowed on the floor. 15 años atrás en nuestro propio Senado a ella no le hubieran permitido entrar a ese lugar siquiera. Gloria a Dios. Times are changing, Los tiempos están cambiando and women will put pressure on us y las mujeres van a poner presión sobre nosotros to change ourselves, to change our standards also. para cambiar nuestros estándares, But I think it will be pleasing to God pero yo creo que va a ser for agradable a us to Dios hold to the old paths para continuar en el camino and antiguo remember to call an abomination what God calls an abomination. y acordarnos de llamar abominación aquello que Dios llama abominación. When He says you make no distinction in dress and clothing for men and women, Cuando Él dice que no han hecho distinción entre el vestido del hombre y la mujer it is an abomination. y dice que es una abominación, An abomination is something that God will never be reconciled to. una abominación es algo que Dios nunca se va a reconciliar con eso. It means it is loathing to Him. It is Eso es algo loathsome totalmente que le disgusta a Él. Amén. and will never become acceptable. Y nunca va a ser aceptable el pastor Hurtado. Estoy completamente convencido de lo que el hermano está predicando, I am pero totally in hay, agreement with what you're preaching. hay un término que ha utilizado en su enseñanza, el cual es cultura.
hay una cultura que muchos conocemos, la cual es la escocés, y los hombres en esta cultura utilizan falda. ¿De qué manera pudiéramos nosotros argumentar o contrarrestar esta ideología? The question was about in Scotland. They wear kilts. In time past, they have. You won't walk. I've been to Scotland on 2 or 3 occasions, and you won't see anybody walking down the street in a kilt. Dice que él ha estado en Escocia 2 o 3 veces y nunca ha visto a nadie que está con esas falditas allá. The guides will wear them sometimes Algunos guías turísticos van a ponérselas to show you that there were some men in the past para mostrarle que habían hombres en el pasado, who algunos wore de- those things because of the heather and the place they had to walk, the way they did the sheep and all. Some of them did wear kilts in the past. Okay, Era por but causa men de do la not manera wear en que kilts tenían on the que streets of Scotland today. You won't see that. And the guide that he was a big old burly guy standing at the front of the bus. Dice que la manera que tenían que hacerlo en el pasado era por la causa de las ovejas y la manera en que hacían su trabajo, pero en la calle no podían ver a nadie caminando con una de esas. Y dice, está hablando del guía, era bien grande, He dared anybody to question his manhood. y dice que él desafió a que alguien diga que él no es bien varón, porque era bien grande. No, that was a custom in that area for a reason. Había una And costumbre en esa área por una razón específica. it does not affect us in this country. Don't wear kilts down on the Eso, streets eso- of Pasadena. eso no nos afecta en este país y por favor no se ponga faldas en las calles de Pasadena. Somebody will misinterpret Y that. alguien va a malinterpretar eso You'll be in trouble. y después usted va a estar en problemas. El pastor Gallego tiene una pregunta. Oh, perdón, siga hermano. Después el hermano Gallego, por favor. Amen. Can one be holy if one listens to secular music, and why? ¿Puede uno ser santo si escucha música secular y por qué? Can you be holy and listen to secular music? I think that's a question that your individual pastor can answer better than I. But as for me, Es if una you're pregunta que tal asking vez su me, pastor puede responder de mejor manera, pero si me está preguntando a mí, there may be some soft music or some music that is filled with melody and harmony. puede haber que algún tipo de melodías suaves que tienen armonía, That maybe wouldn't be sinful, but when you get into rap que no, tal vez no serían pecaminosas, rock. pero cuando usted se mete al rap y al rock and heavy metal y and metálico country western, y música country, they speak of sin and debauchery. sí hablan, la letra de esas They canciones speak habla de of pecado, infidelity and divorce. infidelidad y divorcio. They speak about things that we don't need to put in our minds. Hablan de cosas que no necesitamos meter en nuestra mente. That's why we teach our children to be very discriminatory when it comes to music. Por eso les enseñamos a nuestros hijos a que discriminen el tipo de música que escuchan. And our parents need to ensure that their home is a refuge that is not invaded by this worldly input that music Y brings to los us. padres tienen que asegurarse que su hogar es un refugio de todas esas influencias mundanas. So to say, if you listen to some soft music or something, that wouldn't be like in an elevator, Si usted está escuchando un tipo de música suave, tal vez en un elevador, that you would be sinning, probably not. y usted está pecando, no está pecando But we must probablemente. be very careful in our choices of entertainment. Pero tenemos que tener cuidado en lo que escogemos como entretenimiento. Amén. Quiero hacer una pregunta
o que si el hermano puede explicar, en los años 20 o 30 fue cuando la guerra mundial aconteció, y que él pueda explicar para que mucha gente pueda entender cuando la mujer empezó a usar pantalón, por qué sucedió eso, y de ese tiempo en adelante es cuando empezó a decaer la cristianidad en este país, o la santidad en este país, cuál fue un país evangélico. Si podría explicar eso, por qué fue y desde qué tiempo empezó que la mujer empezó a usar pantalón. Well, certainly up until the 1920s and 30s, no woman was seen, in America, no woman was seen in pants. En los 1920s y 30s no había ni una mujer que se pudiera ver con pantalones en América. They were relegated to the bordellos, Ellos las ponían en esos lugares de mala fama, and the houses of ill repute, esas casas de prostitución, but not on the streets. pero no en las calles. You can find older pictures of women skiing, Usted puede encontrar fotos antiguas Bue- de mujeres que están esquiando, playing tennis. jugando tenis, Anything that they did it in skirts. y todo lo que hacían lo hacían en faldas. I believe anything a woman needs to do today, Y yo creo que todo lo que una mujer she necesita can do it hacer in a hoy, dress. puede hacerlo en un vestido. But our culture began to change, especially in World War II. Pero nuestra cultura comenzó a cambiar, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial, When our men went to war cuando nuestros varones fueron a la guerra and our women had to work in the defense plants, y las mujeres tenían que trabajar en las plantas de defensa. and they said you need to wear pants, Y les dijeron, tienes que ponerte pantalones. and they preferred for them to cut their hair Y preferían que se corten el cabello. because of the safety factor. Y por causa de que tenía que haber seguridad en esto. And so after World War II, women had gotten accustomed to doing this, and so after the war, they continued to do it. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres se habían acostumbrado a hacer esto, entonces continuaron haciéndolo. It became acceptable in our culture Y se convirtió en algo aceptable en nuestra cultura. to wear on the street or whatever. But even then, not in church. Y aún entonces en las iglesias esto no sucedía. Even in denominational churches, they didn't do it for many years. Aún en las iglesias denominacionales no lo hacían así por muchos años. Jewish women still do not wear pants. Las mujeres judías todavía no se ponen pantalones. Read the paper, the Houston Chronicle today, Lea el Houston Chronicle de hoy. and you see a woman in New York Y va a haber una mujer que en who Nueva York got a job que obtuvo un trabajo driving a city bus. manejando un bus de la She ciudad. was a Pentecostal woman. Era She pentecostal. said, I'm going to wear a dress and do this. Yo quiero ponerme un vestido y hacer esto. The bus company said, no, you can't do it. Y la compañía del bus le dijo, no And puedes so she hacerlo. went and got a Jewish lawyer Y ella fue y se consiguió un abogado judío. who said, that's exactly what the Bible teaches. Que él dijo, eso es exactamente lo que enseña la Biblia. So read the story in the Houston Chronicle today, Y lea la historia en el Chronicle de hoy. and you'll see how our culture is putting pressure on us to change. Y usted puede ver cómo la presión de la sociedad para que cambiemos está sobre nosotros. But the Bible is not out of date. Pero la Biblia no ha It's pasado still the de Word of moda. God. Todavía es la palabra de We're Dios. still obligated to walk Todavía in estamos righteousness. obligados a caminar en justicia. Gloria a Dios. Hermano. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Brother, I believe that everything that you're saying is right. But one of my questions is, I work at a high school, and I see a lot of our Pentecostal children, or kids for that matter, and they have a difficult time wearing a skirt or a dress when they have to do PE, physical education.
And one of the things that I always tell them, you know, we go by what the Bible says, but at the school, there's a requirement that they wear shorts, or else they're going to fail the class. Now, this creates a lot of confusion for young teenagers. As adults, we don't have that problem, but my question is, how do we confront this situation? Because if they don't take this class, they can't graduate. And this is public school. So that's my question. Que la pregunta del hermano está relacionada con la clase de educación física en las escuelas. Algunas escuelas no les permiten hacerlo si no se ponen un buzo deportivo o si no se ponen los shorts. Y cómo se puede hacer para ayudar a nuestros jóvenes, en los cuales a veces genera confusión y todo ello cuando tienen que pasar por ese tipo de situaciones. This has been a problem for decades for our Pentecostal girls. Este ha sido un problema ya de décadas para nuestras jovencitas pentecostales. This has come up many, many times over the past 50 years. Y ha sucedido innumerables veces en los últimos 50 años. But I personally do not know of one instance Pero personalmente yo no conozco ni una sola vez where they could make that stick cuando pueden ellos enforzar esto and force the girl to wear pants or shorts y forzar a una muchacha a ponerse pantalones o shorts or not graduate. o que no se gradúe. This is something that is in our manual. Esto es algo que está en nuestro manual. This is part of our faith, our religion. Esto es parte de nuestra fe y religión. Legally, they cannot force you to do that, Legalmente ellos no pueden forzarle a hacer esto. but they like to tell you that they will. Y les gusta decirle that que you lo van can't a hacer graduate. y que usted no se va a graduar. But that won't hold up in court. Pero en la corte de ley eso no va a ser válido. It won't hold up in court. I don't know of one instance Yo no sé ni de una sola vez. where they forced. When I went to school, my senior year, I was a Pentecostal, Cuando yo fui a la escuela en mi último año, yo era pentecostal. and they tried to force me to do some things, Y ellos trataron de forzarme a hacer algunas cosas. but technically speaking, girl cannot be forced to do this and not graduate, or not graduate. Pero técnicamente ellos no pueden forzar a alguien a hacer esto o no se van a graduar. If the girl will say, Si es que la muchacha dice, that's my feeling as well. Ese That's my es- conviction. esa también es mi convicción. It's not just something my parents are making me do. No es simplemente algo que mis padres me están forzando a hacer. She needs to say, that's my conviction. Ella necesita decir, es mi It's convicción. not just my pastor, No solamente mi pastor, it's my conviction es mi convicción because of the Word of God. por causa de la palabra de Dios. I don't believe they can make you, you can take other classes, other Usted puede courses. tomar otras clases, otros cursos. PE is not something that they want to make you think it's required. Educación física, quieren ellos que usted piense que es requerido. They'll tell you that it is until you bring your lawyer Y le van a decir que es requerido hasta que traiga a su and say, tell abogado. him, Y usted le dice, dígale a él que es requerido. and then they'll back up. Y entonces ellos van a retroceder. But the girl has to stand her ground. Pero la muchacha tiene que pararse Say, firme. that's my conviction. Decir, es mi convicción That's the way it is. y así es como es. I don't know of anybody that's ever been denied a diploma because she did Y not no take no PE. conozco a nadie que ha and sido wear shorts. negado su diploma por no tomar educación física en shorts. And we as Pentecostals need to stand together on that. Y como pentecostales Our tenemos parents que need to pararnos stand together. juntos. Nuestros padres tienen que pararse juntos con relación a esto. And because we owe it to each other as parents Porque nos debemos como padres to train our children in the way they should go. a entrenar a nuestros niños en el camino en que deben ir. You help me raise my children Usted me ayuda a And I criar a help mis you hijos raise your children y yo le voy a ayudar by a standing criar a los together suyos porque estamos unidos en and esto being strong y somos fuertes and standing on the Word of God. y no estamos parados en la palabra de Dios. Ok, vamos a una pregunta más, una última pregunta. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Mi pregunta es esta.
¿hasta qué grado se puede degradar la santidad en un cristiano que se repila las cejas, o una hermana que se corta las cejas, o por decir la rajada en la falda, en la vestimenta, o como cristianos que se rapan la cabeza? ¿Hasta qué grado esto se puede debilitar en cuanto a la santidad cristiana? What limits can we place on people regarding holiness? Like plucking the eyebrows, or men shaving their heads, or having a slit. How do we delineate those things when it relates to holiness? Every pastor Cada pastor needs to determine necesita determinar, from the Word of God basado en la palabra de and Dios from convictions y de convicciones about sin and lust, acerca del pecado y la lujuria, and draw a line y trazar una línea and say, folks, this is where we draw the line. y decir, aquí es donde está la línea. You got to draw it somewhere. Usted tiene que poner la línea en algún lugar. Now personally, when I was pastoring, Cuando yo estaba pastoreando personalmente, I found it easiest era más fácil to say no slits. de decir no rajaduras en las faldas. That way I didn't have to say, well, you can wear it this Porque de esa long, manera no tenía this que decir, long, puede tenerla de este this tamaño, long. de este tamaño o de este tamaño. And at Texas Bible College, Y en el Texas Bible College, those who are here today, Aquellos que están that aquí. were Brother Samuel, he will tell you that was the standard that we had there. y el hermano Samuel le va a decir que ese es el estándar que teníamos en el colegio. And girls fussed about it a little bit, Y algunas muchachas se quejaban al respecto. but you got to draw the line somewhere. Pero usted tiene que trazar esa línea en algún lugar. If you don't, Si usted no lo hace, they'll draw their own line, and sometimes ellos van a poner su propia línea y a veces God knows where it's going to stop. no sabemos dónde va a parar esa línea. And you say, well, we got to walk, we got to walk, Tenemos que caminar take big steps. They were dando talking about the grandes TBC pasos. shuffle. el estilo TBC. But our men appreciated that. Pero nuestros varones apreciaron esto. Women have to understand men are visual creatures. Las mujeres tienen que entender que los hombres son criaturas visuales. Now you see it, now you don't, now you see it, now you don't. Ahora now lo you see miras, it, ahora now ya you no, don't. y ahora sí lo ves, y ahora ya no. We have to be very careful that we don't incite Tenemos que lust. tener cuidado de no causar lujuria. And women say, well, men shouldn't think anything. They Y la, shouldn't notice. la mujer dice, pues no deberían los hombres pensar así, no ni siquiera deberían notar. Get real. Despierte. Men notice. Los hombres sí notan ese tipo de cosas. That's why women have to be very careful about the way they dress. Por the eso es way que they las damas tienen que conduct tener themselves. cuidado en la manera en que se visten. It can be too low, Puede ser muy bajo, too high, muy alto, too thin. muy delgado. We have to be careful. You say, well, that's what the culture's doing. That's what they sell at the Pero eso es lo que stores. está haciendo la cultura, eso es lo que los que venden en las tiendas. Don't buy stuff off those racks. Pues no compre de esas tiendas. Get away from the tree, Eve, Eva, apártate de ese árbol so you're not tempted. para que no seas tentada. Don't try to say that's all they sell. Y no trate de decir, pero eso es Because todo lo I que know our venden. holiness women wear decent and modest apparel. Porque yo sé que nuestras damas que están en santidad se visten You can buy it if you decentemente. look for it. Usted puede encontrarlo You si can es que find lo it. busca. And I believe our apostolic, our Pentecostal women need to look for it. Y yo creo que nuestras damas pentecostales necesitan buscar. Yeah. Plucking the eyebrows, shaving the head. I think that's something he said, Yeah.
I think that's something that Yo creo que eso es algo que no comprende. No, I think we have to be careful how far you go there. I don't, tenemos que tener cuidado cuán lejos vamos en eso. to say a hair or just one hair. Is it two hairs? Un Is it pelito o solo dos pelos. like how many hairs does it take to make a beard? ¿Cuántos pelos See, there toma are para some tener una questions barba? that have no good answers. Y a veces no tenemos una respuesta. Probably the best thing is just to leave it alone. Tal vez lo mejor es dejarlo así. And that way you won't have to decide how far to go, how high to go, No van a tener que decidir qué tan or lejos paint ir. it on, or all that O kind of después stuff. tener que pintarlo ya. Hey, we're God's people. We're trying to please the Lord, folks. Somos el pueblo de Dios, estamos tratando de agradar a Dios. We're not trying to see how close we can get to the fence at Huntsville. No estamos tratando de ver qué tan cerca podemos We're seeing estar how de la far away we cárcel can get en from Huntsville. where we Estamos were tratando de incarcerated ver and held cuán in lejos bondage. podemos estar de esa cárcel. Let's all stand. Ponémonos todos de pie, demos un aplauso al Señor.